Hola, ¿qué tal? El día de hoy voy a hablar sobre el pueblo kurdo. Siguiendo el capítulo anterior que hice sobre la familia Assad, el día de hoy voy a tocar la nación kurda. ¿Quiénes son los kurdos? De seguro muchos han escuchado a través de las noticias sobre los kurdos durante la guerra civil en Siria. Para eso tenemos que tener claro quiénes son los kurdos y qué hacen en Siria. Pues bien, los kurdos es una nación milenaria que data más o menos hace más de 2000 años. Es una nación que existe esparcida durante todo el Medio Oriente. Es la mayor minoría étnica en todo el Medio Oriente. Se aproxima que hay entre 40 a 50 millones de kurdos repartidos a través del Medio Oriente. Se reparten exactamente en 4 estados. Turquía, donde está la mayor población kurda. No hay una cifra exacta, pero se estima que hay entre 25 a 30 millones de kurdos. Está en Irán, se aproxima que hay unos 13, Irak 8 millones y Siria 3 millones. ¿Y por qué, si siendo una nación tan grande, de aproximadamente 50 millones de personas, que puede ser el doble, el triple, el cuádruple de población de algunos estados, por qué no se han unificado en un solo estado? ¿Por qué no tienen poder político dentro del Medio Oriente? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido para que ellos no logren estar en un solo estado unificado? Para eso tenemos que revisar exactamente la historia. Los kurdos han habitado por más de 2000 años en Medio Oriente. Durante esos 2000 años nunca han logrado establecer un estado, un reino, un imperio. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Pues porque nunca ellos han tenido la necesidad de crear un estado. Siempre han vivido en pequeños reinos que han sido motivos de conflicto entre el imperio persa, entre los turcos, pero nunca ellos han tenido la necesidad de crear un estado, nunca han tenido tampoco la unificación política para hacerlo. Ellos han mantenido durante esos 2000 años su propia lengua, su propia cultura, sus propias costumbres. Lo único que no han mantenido es su religión, pues con el ascenso y la expansión de los árabes, ellos adquieren la religión del Islam. Ellos son musulmanes. Ellos profesan la religión del Islam suní. Durante el ascenso del Imperio Turco Otomano y la caída de los árabes, porque los árabes pasan a ser territorio turco otomano, igualmente los kurdos pasan a ser territorio turco otomano, pero los kurdos pasan de una manera distinta, no pasan mediante guerras, ni sangre, ni ataques entre estados, ni reinos, ni nada por el estilo. Los kurdos se veían durante la expansión turco-otomana, se veían entre estar dentro del imperio turco o irse para los persas o tratar de mantenerse como un estado. Lo que le convenía en esa época a los kurdos, y por afinidad política y religiosa, se fueron y se unieron al imperio turco. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, bueno, nosotros estamos dentro del imperio turco, pero tú nos vas a dar autonomía. Y es así como los turcos ofrecen autonomía a las regiones kurdas y los kurdos pasan a ser parte del imperio turco. Durante ese tiempo se mantiene una estabilidad dentro del imperio turco. El imperio turco era enorme y era un imperio próspero hasta la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial el imperio turco otomano empieza a ser ya es un imperio decadente. Se le conocía como el enfermo de Europa, el anciano enfermo de Europa. Así se denominaban los políticos cuando hablaban del imperio turco otomano. ¿Por qué? Porque el imperio turco se había quedado en el tiempo. Durante el siglo XX quedaron retrasados. ¿Por qué? Porque durante la revolución industrial los países occidentales empiezan a modernizar sus estados
empiezan a crear nuevas armas, nuevas invenciones, se crea el ferrocarril, cosas que no existían en el Imperio Turco. El Imperio Turco se había convertido o seguía siendo un estado eh, agricultor, comerciante, pero no a la magnitud que lo que habían hecho los occidentales. Dentro del Imperio Turco estaban los kurdos. Y una vez iniciada la Primera Guerra Mundial, los británicos, solamente para recordar quiénes están dentro de la Primera Guerra Mundial, son por parte del Imperio Turco Otomano están el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y Bulgaria. Ellos se les conocen como las potencias centrales, que eran los imperios que existían en esa época. Entonces, ¿qué hace el Imperio Británico y los franceses? Básicamente el Imperio Británico, no tanto los franceses, para tomar o para desestabilizar el Imperio Turco. Lo que ellos hacen es enviar a un gran personaje de la historia, como es Sir Lawrence de Arabia. Sir Lawrence de Arabia es el encargado de hacer los contactos con los principales líderes árabes para crear revueltas dentro del Imperio Turco y así lograr que se desestabilice el imperio. Hay que recordar que el Imperio Turco Otomano, a pesar de ser un imperio en decadencia, tiene el apoyo militar alemán, el apoyo militar austrohúngaro, tiene tecnología en armamentos nuevos, tiene un ejército disciplinado y lo demuestra en las distintas batallas que participó, sobre todo en Galípoli, donde derrota al ejército británico. Es decir, no era sencillo derrotar el Imperio Turco Otomano, era una tarea bastante complicada. El Imperio Británico, para lograr las revueltas árabes, promete a los líderes árabes estados independientes, donde hoy día es Palestina, hoy día es Siria, hoy día es Irak, donde hoy día está la península arábica. Todos esos territorios habían sido prometidos para los árabes. ¿Dónde está el problema? El problema es que las mismas promesas que le hacen a los árabes se las hacen a los judíos después de acabar la Primera Guerra Mundial y dicen Palestina va a ser tuyo, va a ser un estado judío. Pues era falso, porque esas mismas promesas se las habían hecho a los árabes. A los árabes les han dicho Palestina va a ser un territorio, un estado árabe. Las mismas promesas que le hicieron a los árabes sobre territorios sirios, sobre territorios iraquíes, se las hacen a los kurdos. A los kurdos se les promete tener un estado propio, el Kurdistán. Y el Kurdistán nunca se va a lograr dar. ¿Por qué? Porque las mismas promesas que se le hicieron a diferentes pueblos sobre los mismos territorios van a ser incumplidas. Eran promesas falsas, no se podían cumplir. ¿Cómo vas a darle un mismo territorio a los árabes y a los judíos? ¿Cómo le vas a dar un mismo territorio a los kurdos y a los árabes? No tiene sentido. Eso lo vendríamos a saber mucho tiempo después. Una vez que los soviéticos toman el gobierno en Rusia, ellos denuncian y publican los tratados secretos que tenían los países occidentales con Rusia. Y uno de estos acuerdos secretos se le llama el de Sykes-Picot. Este tratado era un tratado bajo la mesa. Fue creado en 1916 y en este tratado se reparten esos territorios prometidos en territorios coloniales. Territorios coloniales como Siria queda como un protectorado francés. Irak queda como un protectorado británico. Palestina queda como un protectorado británico. Es decir, los británicos apuñalan a sus aliados durante la Primera Guerra Mundial por la espalda y se reparten esos territorios coloniales. Todas las promesas que fueron hechas para ellos fueron en vano. No todos los kurdos querían una independencia, no todos los kurdos querían un Estado. Hay que decir que había muchos kurdos, sobre todo los conservadores, que estaban más en la defensa de su religión, de no perder los territorios bajo la influencia de su religión, que era el Islam, y no aventurarse a un estado kurdo que no sabían cómo iba a forjarse. Pero los kurdos que sí querían fueron traicionados. Entonces los kurdos quedaron en el aire y la opción más viable fue cuando Turquía, los turcos, una vez acabada la Primera Guerra Mundial, los territorios turcos
ven cómo se empiezan a despedazar. Siria para mí, Siria para acá, yo me voy con Irak, yo me voy con Palestina. Todos los territorios turcos empiezan a ser desmembrados del imperio. Y el imperio como tal empieza a dejar de existir, una entidad política. Entonces en la historia empieza a aparecer otro gran personaje que cambia la historia del Medio Oriente. Mustafa Kemal Pasha, o Mustafa Kemal Atatürk, el padre de todos los turcos. Este personaje libra una guerra de independencia contra el propio Imperio Otomano. O sea, Turquía se independencia de Turquía, es algo curioso, algo extraño, pero es así. Él logra ganar esta guerra de independencia, y reforma la República de Turquía. Una vez formada la República de Turquía, los kurdos que están dentro de los territorios de la península anatólica ven con buenos ojos la creación de una república donde puedan coexistir turcos y kurdos, y donde tienen algo en común, que es la religión. Se defendía en este caso la religión islámica. Entonces muchos de los kurdos, o la gran parte de la población kurda, queda encerrada dentro del territorio turco, dentro de la República Kurda, quedan encerrados ahí. Y mediante el Tratado de Sykes-Picot, la población kurda restante queda atrapada en Siria, en Irak, y a otra población que no tenía nada que ver con el Tratado de Sykes-Picot está en Irán. Es así como los kurdos pierden la ilusión de tener un propio Estado. Hasta el día de hoy no tienen un propio Estado. Siguen siendo una población importante, siguen manteniendo su cultura, siguen manteniendo su legado histórico, pero no han logrado tener un Estado como tal. Esto ha cambiado durante los últimos 5 años, más o menos. Es decir, durante la guerra civil en Siria y el nacimiento del Estado Islámico, los kurdos se han visto obligados en Siria a armarse y a defenderse, ya que el Estado sirio perdió territorio rápidamente. Desde a partir de 2014 perdieron territorios muy rápidamente y no tenían cómo defenderse. Son los propios kurdos los que tenían que defenderse. Ellos se han armado, se han hecho milicias, han creado un consejo kurdo, y al comienzo de la guerra estaban siendo sitiados. Muchas de las ciudades kurdas estaban siendo sitiadas. Hay que recordar el caso de Kobane, que fue casi una tragedia, ¿no? Una ciudad kurda totalmente sitiada, donde se esperaba lo peor para los kurdos en esa época. El Estado Islámico estaba avanzando de una manera arrolladora, pero es un punto de inflexión. Durante esa batalla de Kobane, que fue una victoria decisiva, empezaron las victorias kurdas. Y gracias al apoyo militar y logístico que le da Estados Unidos, han logrado tomar casi por completo el norte de Siria. Políticamente son fuertes, políticamente están unificados. El mismo caso se puede trasladar a Irak. Irak ya venía siendo una región autónoma, con sus propios líderes, su propio gobierno, pero seguían manteniéndose dentro del Estado iraquí. Es decir, el gobierno central iraquí le ha dado autonomía, pero ellos siguen manteniéndose dentro del Estado. De seguro ustedes, muchos en sus países tienen regiones autónomas, y más o menos ese es el caso que se da. Ahora bien, los kurdos tienen una oportunidad histórica con estos acontecimientos que se vienen dando durante estos años. Los gobiernos centrales, tanto como el iraquí, tanto como el sirio, han perdido mucha fuerza, no pueden controlar su propio territorio. Entonces, ellos han logrado crear milicias fuertemente armadas, bien entrenadas, y que pueden ser capaces de derrotar a un ejército. Ya lo ha demostrado las fuerzas sirias, derrotando en su totalidad al Estado Islámico, y hoy en día se encuentran en Raqqa, que es la capital del Estado Islámico. Han pasado de ser asediados hace unos años a ser los asediadores. Ahora están en asedio contra Raqqa. En Irak, las fuerzas principales del norte son las que han derrotado al Estado Islámico.
siendo un gran apoyo para el ejército iraquí que acaba de retomar hace unos meses Mosul. Esta oportunidad histórica para los kurdos se puede ver frustrada por diferentes factores. Los principales factores son los recursos naturales que tienen las tierras kurdas para los estados árabes. Es decir, los campos petrolíferos en Irak es muy importante para el estado iraquí. No es algo que, bueno, muchas gracias por convivir con nosotros y hasta luego, váyanse y que les vaya bonito. No, el estado iraquí jamás va a permitir que esos territorios petroleros vayan a perderse en manos de otro estado. En Siria pasa el río Éufrates por esa zona. Siria, básicamente todas las ciudades importantes están en el occidente. En todo el oriente no tienen ciudades importantes, para ser más claro. O sea, Raqqa y no mucho más. Tienen ciertos poblados, pero no son ciudades importantes. El río Éufrates es clave, es una zona estratégica para Siria. Entonces tampoco le va a decir muchas gracias por estar con nosotros y hasta luego, nos vemos en otra. No va a ser un desprendimiento territorial tan fácil. Estos son dos problemas. El problema principal para los kurdos son los kurdos que están dentro de Turquía. Turquía tiene un partido político que es el PKK, que es el Partido Trabajador de los Kurdos. Ese partido fue muy ligado en los 80 a la Unión Soviética y es un partido socialista como tal al día de hoy. Han generado los kurdos los kurdos turcos, los kurdos que están en Turquía, mejor dicho, han generado atentados violentos, reclaman mayor autonomía, muchos reclaman independencia. El Estado turco jamás va a permitir que exista un Kurdistán como tal, ni tampoco va a permitir que los kurdos se puedan lograr independizar en su frontera, es decir, en Siria o en Irak. Es por eso que los turcos, el ejército turco, ha ingresado en el norte de Siria. Es por eso que han ingresado su ejército en Irak, porque ellos no tienen la menor intención de permitir que los kurdos se vayan a independizar. ¿Por qué? Porque son casi 30 millones de kurdos dentro de su territorio. Imagínate cuánto territorio potencial va a perder Turquía si es que se logra dar un Kurdistán. Erdogan, que es el presidente de Turquía, que es un presidente con tintes dictatoriales, que no le tiembla la mano para gobernar, está más que claro que no va a permitir que exista un Kurdistán. O sea, primero va a haber guerra, primero va a haber actos violentos, primero va a haber derramamiento. Esos son los principales factores por qué un pueblo kurdo no va a existir, por lo menos en el corto plazo. Tal vez en el mediano plazo, a través de una guerra de independencia, puede existir. Más seguro en el largo plazo, por la autodeterminación de los pueblos. Pero en el corto plazo, el pueblo kurdo va a seguir estando bajo yugo árabe, bajo el Estado árabe. Seguramente después de esta guerra, de la guerra en Siria y de la creación del Estado Islámico, que ha debilitado bastante a Siria e Irak, el pueblo kurdo vaya a reclamar mayor autonomía y de seguro lo va a tener porque para los sirios y para los iraquíes es más fácil ceder autonomía que ceder territorio. O sea, es decir, que hagan su congreso, que elijan su líder regional, que elijan sus propias leyes para que se vayan gobernando, pero las riquezas, los tributos y la parte económica se queda dentro del Estado y el Estado no se divide en dos. Esa es la consigna que van a tener todos los estados árabes y el Estado. Bueno, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado el tema sobre la nación kurda, les haya podido aclarar un poco más sobre los kurdos en el Medio Oriente. Sé que no son todos los tópicos a tratar, hay mucho, mucho más sobre la nación kurda, pero es un pequeño resumen en un solo video, no se puede extender tanto. Si te gustó los temas, si te gustó el tema total, si te gustan los temas políticos, históricos, dale me gusta, suscríbete por favor y compártelo con las personas que les puedan interesar. Eso vendría a ser todo por hoy. Espero verlos en otra ocasión. Hasta luego.